Bien, el Señor les sea bendiciendo. Entramos a una nueva lección, lección número 29. Ahora vamos a entrar a los dones. El otro día vimos diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Si hubiésemos metido ahí es para hacer un estudio, pero como vamos leyendo, trato de no irme a otra cita porque si no voy a empezar a meterme de lleno en los temas y después volver va a ser más complicado y difícil, ¿ya? Pero hoy día vamos a entrar entonces a esta lección número 29 y vamos a leer del capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 7. Vamos de nuevo a retomar el 7. Vamos a leer solamente el versículo 8. Vamos a tratar de ser la más cortita, pero solamente el 8. Oramos, Padre, bendecimos tu bello y hermoso nombre, tu bella y bella, hermosa y bella presencia, porque tú día tras día estás con nosotros, eh, momentos, en circunstancias, en momentos especiales, en nuestra alegría, nuestro llanto, nuestra tristeza, ahí estás con nosotros, Señor. Y podemos decir qué bella es tu presencia, qué bello, Señor, es estar contigo, Padre. En este instante pedimos tu bendición. Quizás alguno de tus hijos está con problemas, está con dificultad, está en un momento de angustia. Necesitamos esa belleza, esa dulzura tuya, Señor, que pueda rodearle, que pueda abrazarle, que pueda sentirse en el momento de esa necesidad. En este instante te damos gracias y en este instante que hemos de leer de tu palabra, bendícenos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar entonces a este estudio. El 7 dice, porque a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Voy a buscar la otra versión. Dice, a ver, ¿qué me dice la otra versión? Es más moderna, dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia de su Espíritu Santo. Oiga, qué hermoso. Como decía el 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. No algunos, no, a cada uno está esto. Y la otra versión me dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu Santo para provecho de todos, no del que la tiene, no, para provechos de todos. ¿Ya? Y voy a leer en esta versión nueva, dice, por medio del Espíritu Santo, versículo 8, por medio del Espíritu Santo, a uno les concede que hablen con sabiduría. A unos les concede que hablen con sabiduría y a otros, por el mismo Espíritu Santo, les concede que hablen con un profundo conocimiento. ¿Ya? Entonces, la ciencia pasaría a ser un profundo conocimiento. Es que ahí vamos a estar anotando. Me gustó esta palabra, profundo conocimiento. Ya. Vamos a tocar estos dos dones. Son dones muy preciosos, son dones muy especiales, ¿ya? Y que el Espíritu Santo trabaja. Acordemos que todos tienen estas manifestaciones de alguna o de otra manera en dones, ministerios o operaciones, cada uno las tiene, ¿ya? Para cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y por el Espíritu, porque a este dada por el Espíritu Santo palabra de ¿qué? De sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Cómo decía este 8? Algunos le conceden que hablen con sabiduría, palabra de sabiduría. Yo busqué el término sabiduría y algo para apoyarme. La palabra de sabiduría es una inspiración del Espíritu Santo que imparte
alguna percepción o comprensión profunda que conmueve muy fuerte los corazones de quienes las oye. Hay gente que está escuchando. La palabra de sabiduría no es para mí solo, no. La palabra de sabiduría es para momentos precisos, para momentos especiales. Qué importante la palabra de sabiduría cuando está el problema, tenemos problema y buscamos, no sé, consejería. Qué importante en los problemas la consejería, y esa consejería venga con palabra de sabiduría, ¿no es cierto? Cuando hay altercados, cuando disputas, podemos encontrar, bueno, nosotros siempre podemos colocar problemas, dificultades o consejerías matrimoniales, pero aparte de eso, en hermandad, qué importante, y oiga, y es increíble, yo lo he visto, podemos tener una gran discusión, pero, y podemos tener otro punto de vista, estamos rebatiendo, pero una persona que abre, y abre con esta palabra de sabiduría, va a colocar el temple, va a colocar la tranquilidad, y se va a llegar a un acuerdo. Y van a entender que ha sido de Dios. Esa palabra de sabiduría que ha sido entregada en ese instante ha sido de Dios. La palabra de sabiduría es la que llega en el momento preciso, la que en vez de discutir o pelear, se habla esa palabra y los corazones se conmueven fuerte. La mente se conmueve y se remece. Una palabra de sabiduría es importante en medio de problemas. En medio de problemas. Problemas eclesiásticos, y no podemos decir que no hay problemas eclesiásticos, hay problemas eclesiásticos muy fuertes. Qué importante que esté alguien que tenga este don, porque hablamos de ella, del don, que tenga este don de la palabra de sabiduría. Sí, en esa situación es muy importante. También podemos ver esta palabra de sabiduría cuando, no sé, una idea, un ejemplo, cuando nos llevan, no sé, a una universidad, un ejemplo para confrontarnos, o cuando nos encontramos con situaciones y nos quieren confrontar y, no sé, ahí a veces oramos, Señor, dame tus palabras, dame tu sabiduría. Y no hablamos cabeza de pescado, porque a veces hablamos y la empeoramos. Hay gente que se prepara para estas técnicas, de preguntar, de pillarte, y lo que tú hablas te va cazando. Es increíble que te van enredando y en vez de mejorarla, te hacen pebre. Te hacen pebre. Entonces, en ese sentido, la palabra de sabiduría, para eso, para una confrontación, para un enfrentamiento, para un respaldo, quizás en ese instante, para un respaldo que tú necesitas, y si estás en ti la palabra de sabiduría, qué importante que pueda hacerlo. Pero si en ti no está, tienes una confrontación o eres invitado, y si en ti no está, y tú ves en la iglesia que hay hermanos que tienen esta palabra, que aflora de una manera increíble esta sabiduría, esta palabra de sabiduría, cede tu lugar. Tú la vas a embarrar. Tú puedes dejar la escoba, pero esta otra persona que tiene este hermano, que está la palabra de sabiduría en él, lo va a hacer y va a poder hacerlo muy bien. Entonces, a veces también, a veces también tenemos que entender y tenerlo muy claro, que si no hay dones nosotros, no forcemos y creamos que tenemos los dos dones y creemos que la vamos a hacer bien. No, 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 no. Esto no es, esta palabra de sabiduría no aflora solamente por conocimiento. Aflora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está activamente en la persona y en ese instante va a colocar las palabras precisas, las palabras que van a conmover el corazón, las palabras que van a desarmar
estructuras, va a desarmar conocimiento, va a desarmar fortalezas. Y qué importante que esa palabra de sabiduría ahí actúe y funcione. Si usted no la tiene, qué importante, aquí viene esta parte. Señor, tú primero, cederle el lugar a quien Dios quiera usar. Señor, tú primero. Yo un pie atrás, haz, Señor, tu voluntad. ¿Me entiende? Es importante en esta palabra de sabiduría. También esta palabra de sabiduría, cuando están bueno, viene también las preguntas y respuestas. Hay gente y personas que tratan de casarnos, y ha pasado muchas veces, he visto, y también me pasó a mí, gente que tiene conocimiento, trata de casarnos con las preguntas y todo lo demás, y muy suspicaces las preguntas, muy pillas las preguntas, y a veces otra vez pum, la embarramos porque respondía por un lado y eso nos casa con otra pregunta y otra pregunta y a la final nos mareamos. Si no está en nosotros la sabiduría, mejor callarse. Callar. Quizás con personas eh, que son conocidas y todo lo demás, pero nosotros cuando notemos a alguien que es conflictiva, que busca y lo único que con sus palabras quiere hacernos daño y arma estructura y que quede pillando y le gusta, oremos al Señor que en ese instante coloque estas palabras de sabiduría. Espíritu Santo, habla a través de mi vida, quiero tener esas palabras de sabiduría, ¿ya? Pero qué importante que también la palabra de sabiduría esté con conocimiento. Sí, qué importante que también tengamos conocimiento. Si viene a un caso, podemos ver, usted puede decirme, no, yo tengo palabras de sabiduría, pero usted nunca lee la Biblia. Complicado, ¿ah? Complicado. Es como tener un computador y no llenarlo de información, no llenarlo de formato, de formato, no sé, de programas, y no lo aprovechamos, no le damos el computador y lo que le preguntamos no lo va a responder nada porque no tiene la información. Es como no conectarlo a la línea. Cuando usted se conecta a la línea, cuando usted se conecta a la línea de la palabra, tiene información. Entonces, qué importante, si Dios puede usarte, estar conectado con esto, con lo que te nutre espiritualmente. La plenitud tiene una ayuda, tiene una ayuda acá, y me dice lo siguiente. Dice, estos 9, del 8 al 11, dice, estos 9 dones evidencian la variada distribución que requiere la plena manifestación del Espíritu Santo. La palabra de sabiduría consiste en una expresión espiritual que brota en un momento determinado. No a cada rato va a estar hablando de sabiduría, ¿me entiendes? Son momentos determinados, explícito ahí. Ahí, ¿qué pasa? Ahí aparece esta manifestación. Sí, ya se me fue. Aquí está. Entonces brota en un momento determinado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y tengo otra ayuda atrás con referencia a la palabra de sabiduría. Tiene la plenitud en la página 1769, dones espirituales, y marca palabra de sabiduría. Dice la A, perspectiva sobrenatural para determinar los medios de cumplir con la voluntad de Dios en situaciones dadas. En situaciones dadas. Perspectiva sobrenatural para determinar los medios de cumplir con la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? En situaciones dadas. Medios, los medios para cumplir la voluntad de Dios. Ya, esa es la 2, la B. Por medio, poder recibido de lo alto para resolver un problema. La otra era para determinar los medios para cumplir la voluntad de Dios. La B me lleva
poder recibido de lo alto para resolver problemas. Un problema valiéndose de la intuición espiritual. ¿Ya? Entonces tenemos dos para determinar los medios de cumplir la voluntad de Dios, y la otra es para resolver problemas valiéndose de la intuición espiritual. También me marca la C, me dice en la palabra de sabiduría, sentido de dirección divina. No, que podemos hacer esto. No, es que Dios no quiere. Dios no quiere eso porque su palabra en ese instante tiene una mente tan clara. La palabra de sabiduría está tan libre, increíble. La palabra de sabiduría, podemos estar todos ahí con nuestros puntos, nuestros temas, pero la palabra de sabiduría no se bloquea en eso. ¿Por qué? Porque está aquí aflorando y el Espíritu Santo está dando ¿qué? La claridad, está dando la orden, la dirección, lo que se tiene que hacer. Entonces, el que está en ese instante con ese don, la palabra de sabiduría, va a aflorar en ese mismo momento. No va a estar en esa tensión, sino Dios va a poder dar la claridad. Y es curioso, y sí, yo lo he visto. Quizás en alguna vez me ha tocado estar en un momento crítico y como que aflora esta palabra, pero que uno no la busca, no está pensando, no, de repente llega así. ¿Ah? Como que se escucha todo lo demás, pero de repente ¡pum!, se enciende esta claridad o estas palabras y uno encuentra en sí la respuesta clara de Dios y se da cuenta que en ese instante Dios ha actuado, porque uno se da cuenta, ¿cuándo uno va a decir esto? ¿Cuándo yo iba a pensar de esa forma? Yo hubiese estado metido en el lío. Sí, es curiosa la palabra de sabiduría, ¿ya? Entonces la C significaba, palabra de sabiduría, sentido de dirección divina. La D, entre la palabra de sabiduría, ser guiado por el Espíritu Santo a fin de actuar apropiadamente en determinada circunstancia. Entonces la palabra de sabiduría me lleva también a actuar apropiadamente. No solamente hablar, sino también actuar. Acordemos que nuestros testimonios, nuestros hechos también hablan. Y si hacemos cosas irracionales, ilógicas o torpes, vamos a ser vistos. Pero si actuamos apropiadamente en determinadas, como decía, actuar apropiadamente en determinadas circunstancias. Pues entonces, palabras de sabiduría también son nuestro movimiento, nuestro actuar, nuestras determinaciones. Entonces, ya se van sumando otras cosas más. También en la E me dice otro punto, conocimiento correctamente aplicado. No es solamente, Señor, dame la claridad y nunca leo. Señor, revélame y no me comprometo más en qué, en buscar o estudiar, no sé, de leer. Complicado en ese sentido. Sí, puede haber palabras de sabiduría, pero que es importante tener este conocimiento correctamente aplicados. La sabiduría interactúa con el conocimiento y también con el discernimiento. No están separados. A los dones, muchos de los dones van muy entrelazados, a veces se entrelazan. ¿Qué el Espíritu Santo nos da? El Espíritu Santo lo está dando y puede el hombre, y aquí viene una cosa bien especial, el hombre puede estar hablando sabiamente, pero puede haber alguien que tenga el don de discernimiento y discierne que es de Dios y entiende qué es lo que Dios quiere hacer, está discerniendo. ¿Y qué va a hacer? Va a afirmar que es palabra de Dios, es palabra de sabiduría. Porque hay una conexión, es el mismo Espíritu Santo, son diferentes personas, pero es el mismo Espíritu Santo que trabaja en las personas, ¿me entiende?
Entonces no hay desconexión, no puedo estar hablando de palabras de sabiduría y el de discernimiento me está diciendo, parece que no es de sabiduría, no, parece que está equivocado. No, si es el Espíritu Santo que está dando esa palabra, el de discernimiento va a entender claramente, porque está esa conexión. Bien, me tiré harto con palabras de sabiduría. También existe la palabra de ciencia. A otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Wow. Palabra de ciencia. Dice, para determinar, palabra de ciencia es una revelación sobrenatural de información sobre una persona o un acontecimiento, ¿ya? Información sobre una persona o acontecimiento, dada con un propósito concreto, que usualmente tiene que ver con una necesidad inmediata. Entonces la palabra de ciencia es una revelación sobrenatural de información sobre una persona o un acontecimiento, dada por un propósito concreto, que usualmente tiene que ver con una necesidad inmediata. Palabra de ciencia. Yo te había anotado algo acá de palabra de ciencia. Sí. No. Sí, profecía. No, es que este otro. Ya, aquí voy a ir a la palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Revelación sobrenatural del plan y voluntad divina. Entonces, la palabra de ciencia es una revelación sobrenatural del plan y voluntad divina, ¿no es cierto? Visión sobrenatural o comprensión de la circunstancia o de un conjunto de evidencias por medio de la revelación. Es decir, sin ayuda humana alguna, gracias solamente al auxilio divino. Entonces es una visión sobrenatural. Visión sobrenatural o comprensión de la circunstancia o de un conjunto de evidencias. Visión o comprensión. El otro punto, voy a ir al 3, implica, la palabra de ciencia implica una comprensión más profunda y amplia de la revelación de Dios. Implica una comprensión más profunda y amplia de la revelación de Dios. Acordémonos que en esta palabra de ciencia o de revelación se mete ahí a Daniel o a José. Estaban con sus sueños, visiones, y había interpretación, ¿ya? También dice el punto 3, entonces, implica una comprensión más profunda y amplia de la revelación de Dios. El 4 dice, supone sabiduría moral para vivir y relacionarse correctamente con otros. La palabra de ciencia va con sabiduría, supone sabiduría moral para vivir y relacionarse correctamente con otros. ¿Ya? El otro punto requiere comprensión objetiva sobre cosas divinas en los asuntos humanos. Requiere comprensión objetiva sobre las cosas divinas en los asuntos humanos. También puede aludir también al conocimiento de Dios, de las cosas que pertenecen a Dios, como se relatan en el Nuevo Testamento. Yo había anotado y estaba buscando eso. Soy medio desordenado parece y se me perdió. Bien, entonces la palabra de ciencia son profundos conocimientos. La palabra de ciencia podemos ver revelación y la revelación. Si está la revelación, aquí podríamos colocar, muchos hablan de sueños, revelación de sueños, interpretación de lo que Dios estaba dando en ese sentido. En ese sentido podemos ver
eh, cómo Dios quiere dar un mensaje y se lo marca a alguien, pero el que tiene esta palabra de ciencia va a poder encontrar este objetivo. Muchos marcan que esto no es, esto no es, no, esto es algo más elevado. Es como la palabra de sabiduría, también lo mezclan con salud, pero estamos hablando de cosas concretas que el Espíritu Santo está insertando en la iglesia. ¿Para qué? Para el crecimiento de la obra. Y dentro de la iglesia hay hermanos que a veces tienen sueños, tienen visiones, y a veces Dios le dio una palabra y no entienden. No entienden qué es lo que Dios quiere decirle. Y están estos hermanos que Dios les da la palabra de ciencia y hay revelación. Son muy importantes estos hermanos en este sentido. Es más, a veces ellos tienen revelaciones que no tienen, todavía no encuentran su significado y pelean por ese significado y Dios se las interpreta. Es complicado este don, aquellos que lo tienen, porque tengo que tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo parte dando estos dones especiales, son muy maravillosos, son muy hermosos, pero él sabe a quién se lo da. ¿Usted quiere esto? Fui una vez a una iglesia y estuve en esa iglesia y llegó un hermano y dijo, hermanos, hagan una cola porque hoy día vamos a dar dones espirituales. Y empezó él a dar dones espirituales. A ti esto, a ti esto, a ti esto. Ah, yo dije, yo no paso. Porque curioso en ese sentido, los dones no son por imposición de manos. No he visto dones por imposición de manos. Los ministerios, Dios te llama a un ministerio, sí, vas a crecer, estás determinado, al pastor, y viene por imposición de mano de ungimiento. Pero los dones, ahí donde uno queda medio... no he visto dones por imposición de manos. Entonces, a ver, se estaban dando los dones y le dieron a muchos hermanos dones. Me preguntaron qué don te dio a ti, no, dije yo no pasé. Yo ya sé lo que tengo. Y no necesito que venga un hermano que no creo que lo lo esté haciendo correctamente. Porque la palabra no marca esto. El Espíritu Santo lo da a él, a quien él quiere. ¿Me entiende? Y podemos hablar de dones, operaciones o ministerio. Ay, entonces es como curioso que hermanos estén poniendo manos para que reciban dones, ¿ya? Entonces ahí tenemos que, a veces hay cuestiones media raras que uno dice, si no sale y usted ve que media rara la cosa, mejor no meterse, ¿ya? La palabra de ciencia es, entonces, es muy necesaria dentro de la iglesia. Necesitamos ese apoyo. Eh, en los tiempos que se vive, quizás Dios coloca la alerta, Dios coloca quizás la palabra sabiduría para el momento apropiado, pero la revelación, a veces el pastor no tiene la revelación, son algunos otros hermanos que Dios le está revelando. Y qué importante que la revelación no es para él, sino es para el crecimiento de la obra del Señor. ¿Ya? No es para ellos solo. No. No, Dios me está revelando que vamos a tener tiempos difíciles. No es para él solo, sino es para la iglesia. Preparémonos, hermano, tanto ha recibido una revelación, ha recibido una palabra de ciencia, y esto es lo que el Señor está diciendo. O el Señor le dio un sueño, una revelación, y esto es lo que está pasando. O el hermano tanto tuvo esta revelación, este sueño, y esta es la revelación que el Señor ha dado a través de la palabra de ciencia. Yo coloco palabra de ciencia quizá en sueños, pero esto puede estar muy variado en diferentes cosas, en diferentes situaciones. Entonces uno dice, wow, es complicado, hermano. Es complicado. Hemos tomado dos puntos que han sido muy interesantes y que sean de mucho apoyo también para su vida.
Este es ¿cuál era este versículo? Don de ciencia, el 8. ¿Qué me dice la otra versión? Me dice, parece que lo había leído, por medio de por medio del Espíritu, a uno le concede que abren con sabiduría, y a otro por el mismo Espíritu le conceden que abren con profundo conocimiento. Con profundo conocimiento. Si tú estás viendo, mi hermano, que Dios te está usando en esta área, procura de tener un mayor conocimiento, procura de estudiar, profundiza mayormente tu don, en lo más práctico. A mí una hermana una vez me dijo, dijo, yo tengo el don de revelación. Al Señor, yo, hermano, que sueño, yo le revelo los sueños. No oraba la hermana, no leía. Yo le dije, ¿cuándo? Le dije yo. ¿Cómo usted va a revelar o va a tener revelación si no tiene una vida comprometida con Dios? El Espíritu Santo, no sé, veo que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros, pero si nosotros no cuidamos nuestro templo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Está incómodo en nosotros. Y si no arreglamos nuestra vida, ¿va a poder el Espíritu Santo trabajar con estos dones que nos da? No va a poder trabajar con los dones que nos ha dado. Entonces es complicado en ese sentido. Yo le dije, yo no le creo mientras no vea una vida espiritual, un querer, un querer de Dios, un amar de Dios. Es como complicado creerle que usted revela sueños. Y sí que era complicado. Así que si usted tiene estos dones, hermanos, estudien, perfeccionen, trabajen. El don, el don está y podemos ejercitarlo, se puede ejercitar. El don de la palabra se puede ejercitar. Pueden buscar, qué hermoso, no solamente leer de la palabra, sino que yo he encontrado muy especial meter y estudiar historia, que va muy relacionado con la palabra, historia de la humanidad, su proceso, y eso te va a llenar de la sabiduría. Y si está la sabiduría de Dios, va a poder trabajar muy fácilmente contigo. ¿Me entiendes? De tener una mayor búsqueda del Señor, pero sí de llenarte de conocimiento. Ahora, si tú tienes el don de ciencia, qué importante tener un conocimiento que Dios pueda trabajar contigo, pero no te metas en áreas complicadas. ¿Ah? No te metas a estudiar ocultismo, cuestiones medias raras. Yo vi una persona que una vez se metió a estudiar los ovnis extraterrestres, guay, se voló y no hallaba cómo después mezclar la palabra con lo extraterrestre. Entonces, ahí donde a veces se pierde nuestro punto. Por eso tenemos que ser maduros y equilibrados en poder estudiar, en poder tener conocimiento. Qué importante si Dios te está usando en estos dones, seas útil para la obra del Señor. Muchas bendiciones y gracias.